Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo de mi parte. Les habla el profesor Francisco Esparza. Hoy vamos a ver la clase número 3 de matemáticas de grado sexto. Vamos a ver todo lo relacionado con los ángulos. El indicador a trabajar va a ser el de reconocer, medir y construir ángulos para clasificarlos en rectos, llanos, agudos, obtusos, cóncavos o completos e identificar simbólicamente la abertura, vértice y lados, es decir, sus elementos. Un ángulo está formado por la unión de dos semirrectas que parten de un mismo punto. Las semirrectas son los lados del ángulo y el punto en común es el vértice. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una semirrecta AC y tenemos otra semirrecta AB. Estas dos semirrectas van a formar entre ellas el ángulo. Recordemos que el vértice es el punto de origen de ambas semirrectas, en donde ellas se unen. Entonces, cuando nos pidan los elementos de un ángulo, estos vendrían siendo lo que son los lados y el vértice. Los lados, en este caso ya habíamos identificado que este lado inicial es AC. Como es un segmento, perdón, una semirrecta, aparece una flecha que señala a la derecha arriba de AC. Y AB, tenemos aquí también este lado, que también aparece una flecha a la derecha para describir que es una semirrecta. El vértice ya habíamos identificado que es A. También tenemos lo que es el ángulo. El ángulo se puede nombrar de varias formas. En este caso vemos tres ejemplos. Tenemos ángulo en el vértice A, esa es una fórmula, esta es la simbología para describir un ángulo. Ángulo CAB. ¿Por qué CAB? Porque inicia en C, A y B. Entonces este ángulo vendría siendo descrito por estos tres puntos. Siempre en el medio va a estar indicada la letra que describe al vértice, en este caso A. Y la otra forma sería ángulo beta, que es una letra griega. Comúnmente, para lo que es describir ángulos, para nombrarlos, se puede utilizar la letra alfa o beta, que son las primeras letras del alfabeto griego. Ejemplo de elementos de los ángulos. Identifica los elementos y nombra cada ángulo. Aquí tenemos dos ángulos. Tenemos uno de alfa y otro de beta. Para el primero, lo que son los elementos. El vértice del ángulo es M. Si nos damos cuenta, aquí el punto de intersección de ambas semirrectas es M. Y sus lados son ML y MN. En este caso, las dos semirrectas que forman este ángulo. El ángulo se nombra como ángulo LMN o ángulo en el vértice M o ángulo de alfa. Cualquiera de las tres formas está correctamente nombrado el ángulo. Aquí para el segundo ejemplo, el vértice vendría siendo E, sus lados vendrían siendo ED y EF y el ángulo se va a nombrar como ángulo DEF. Recordemos siempre que en el medio la letra va a ser la del vértice o ángulo E, que significa en el vértice E, o ángulo de beta. Medición de ángulos. Medir un ángulo significa hallar el valor de la amplitud. Para medir los ángulos se utiliza transportador, que es un instrumento que representa una forma semicircular dividida en 180 partes iguales denominados grados, y esta es la simbología de grados. Aunque algunos transportadores tienen una circunferencia completa para medir ángulos hasta de 360 grados, la cantidad de grados que tenga el ángulo será su medida. Entonces aquí tenemos lo que es un transportador de 180 grados, que sería una semicircular, o este que es totalmente circular, que me mide hasta 360 grados. Pasos para medir un ángulo. El paso 1. Se hace coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo. Si nos damos cuenta, este es el centro del transportador y este es el vértice E. Paso número 2. Se alinea un lado del ángulo con la marca del 0 grados del transportador. El ángulo se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, como aparece aquí la descripción. Entonces ese paso me quiere decir que lo que es esta semirrecta la debo alinear con el lado 0, con la marca 0 del transportador. Seguidamente entonces vamos a medir el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj, como aparece la flecha curva en azul. Y el paso número 3, se lee el número que marca el transportador tomando el lado en el que iniciamos desde 0. Esta es su medida. Entonces aquí comenzamos de 0.
0, 10, 20, 30, 40, 50. Por lo tanto, la medida de este ángulo vendría siendo 50 grados. Recordemos que siempre debemos iniciar de cero y entonces vamos a seguir contando en orden progresivo. 10, 20, 30, 40, 50. No podemos utilizar lo que es la medida de aquí de adentro, puesto que aquí comienza en 180, 170, 160, va disminuyendo. No tiene sentido. Esta otra medida se utiliza para medir unos ángulos opuestos o que la semirrecta esté del otro lado. Clasificación de los ángulos. Según sus medidas, los ángulos se clasifican principalmente en ángulo agudo. Este ángulo agudo va a medir menos de 90 grados, como el ejemplo que aparece descrito aquí. Este mide 65. Ángulo recto. Este mide exactamente 90 grados, como vemos en el gráfico. Ángulo obtuso. Este va a medir más de 90 grados, pero menos que 180 grados. En este caso tenemos un ejemplo que mide 164. Ángulo llano. Este mide exactamente 180 grados, como vemos aquí. Ángulo cóncavo. Este ángulo va a medir más de 180 grados, pero menos que 360 grados. Vemos que es un ángulo bastante grande. Y el ángulo completo me va a medir exactamente 360 grados. Si nos damos cuenta, aquí esta flecha curva va a representar una circunferencia completa. Según la suma de sus medidas, los ángulos pueden ser. Aquí tenemos una segunda clasificación. Entonces pueden ser o complementarios o suplementarios. Los complementarios me indican que la suma de sus medidas debe ser igual a 90 grados. Aquí tenemos este gráfico. La medida del ángulo CAD, vemos a ver quién es CAD. CAD es de 37 grados, entonces la medida de este ángulo es 37 grados. Y la medida de DAE, lo identificamos por las letras, es de 53 grados. Si nos damos cuenta, 37 más 53 me da 90 grados. Entonces los ángulos CAD y DAE son complementarios porque la sumatoria entre ellos me va a dar 90 grados. Además se dice que el ángulo CAD es complemento de DAE y viceversa, porque en la sumatoria de ambos me da 90 grados. Suplementarios. La suma de sus medidas es igual a 180 grados. Muy parecido al complementario, la diferencia es que en el suplementario la sumatoria de los ángulos me va a ser 180. Supongamos aquí que la medida del ángulo MOP me es 109 grados y la otra medida del otro ángulo es 71. Como la suma entre ellos es 180, entonces el ángulo MOP con el ángulo POQ son suplementarios. Según su posición, los ángulos pueden ser. Aquí tenemos una tercera clasificación. Entonces aquí según su posición. Consecutivos. Tienen en común el vértice y un lado. Si nos damos cuenta, aquí tenemos en común el vértice y uno de sus lados. Por eso es que se llaman consecutivos, porque el ángulo alfa luego viene seguidamente el ángulo beta. Alfa y beta son ángulos consecutivos. Adyacentes. Estos a su vez deben ser consecutivos y suplementarios al mismo tiempo. Recuerden que los ángulos suplementarios, la sumatoria de ellos me da 180 grados y consecutivos, como vimos aquí en la teoría, estos van a seguir uno seguido del otro. En este caso tenemos alfa y seguidamente beta. Alfa y beta son ángulos adyacentes. Opuestos al vértice. Se forman a partir de rectas secantes, como estas que aparecen aquí, rectas que se intersecan. Alfa y beta son ángulos opuestos por el vértice. También lo son lo que son los ángulos 1 y 2. Alfa está opuesto, si nos damos cuenta, en sentido opuesto a beta. Entonces por eso me dicen que alfa y beta son opuestos al vértice. Y 1 es opuesto a 2. Si nos percatamos en el gráfico, aquí alfa va a tener la misma medida que beta y 1 va a tener la misma medida que 2. Construcción de los ángulos. Vamos a verlo con un ejemplo. Usar un transportador para construir un ángulo LMN igual a 65 grados. El paso 1. Se traza una semirrecta y se marca su punto de origen, que será el vértice del ángulo. En este caso, utilizamos nuestra regla, colocamos nuestro punto, que va a ser nuestro vértice. Allí entonces, con un lápiz o con esfero, vamos a trazar la primera semirrecta. Paso número 2. Se coloca el centro del transportador sobre el vértice, en este caso aquí,
y el 0 grados sobre la semirrecta dibujada, como aparece aquí la descripción, como cuando se explicó cómo se iba a construir un ángulo. Entonces aquí tenemos lo que es el vértice alineado con el centro del transportador y la semirrecta alineada con el 0 grados. Seguidamente, ¿qué hacemos? Colocamos el punto, colocamos el punto en 65 grados. Comenzamos a contar de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Me piden 65. Entonces 65 va a estar en la mitad entre 60 y 70, justamente donde aparece el punto descrito. Luego colocamos nuestra regla y trazamos nuestra respectiva semirrecta. Allí entonces tenemos identificada la abertura que me va a hacer 65 grados y tenemos que escribir lo que son los puntos que me van a identificar el ángulo. Aquí decimos que L, M y N son los puntos que me van a describir a este ángulo. M, como es la letra del medio, yo sé que va a ser la que va a estar en el vértice. Vamos a ver otro ejemplo. Mide con el transportador los ángulos correspondientes y clasifícalos. Ya vimos la clasificación. Entonces aquí vamos a clasificarlos según su medida. Colocamos primero el transportador alineado, el centro del transportador con el vértice y seguidamente vemos aquí a partir de 0 hasta dónde me llega. Este es otro transportador porque algunos transportadores comienzan de 0 en la parte de afuera, en la parte más externas y otro en la parte más interna. En este caso este transportador inicia en la parte interna. Entonces aquí comenzamos de 0 grados, comenzamos a contar es 20 grados. Por lo tanto, esta medida va a ser 20 grados. Aquí dice, el ángulo será de 20 grados o el ángulo DEF es igual a 20 grados. Como es menor que 90, se clasifica como un ángulo agudo. Recordemos la clasificación. Nota, el transportador siempre debe iniciar desde 0 grados, eso ya lo he repetido en varias ocasiones. El segundo ejemplo, aquí lo colocamos, lo alineamos el transportador con el vértice, alineamos lo que es esta semirrecta HI con el 0 grados y comenzamos a medir 0, 10, 20, 30 y así sucesivamente hasta llegar a la medida que me aparece aquí. Esta sería de 150 grados. El ángulo será de 150 grados y como es un ángulo mayor que 90 grados pero menor que 180 grados se va a clasificar en obtuso. Ejemplo de construcción de ángulos. Veamos otro ejemplo. Dibuja la trayectoria de un automóvil que inicia un movimiento en el punto B en dirección 285 grados al sureste. Si nos damos cuenta, el sureste sería este cuadrante. Entonces aquí me dicen 285 grados. Hay dos formas de medirlo. La primera, si yo tengo un transportador pequeño, en este caso, yo debo reconocer que de aquí desde el este hasta el oeste, aquí me voy a tener un ángulo de 180 grados, puesto que el ángulo es más grande que 180 grados. Este es un ángulo llano. Si yo resto 285 grados, que es el ángulo que me piden, menos 180 grados, lo que me vaya a faltar aquí, a partir de aquí, me va a hacer el ángulo completo. En este caso, yo voy a colocar el transportador al revés y comienzo a medir a partir de 0 hasta 105 grados. Nos percatamos y 105 está en la mitad entre 100 y 110, estaría por aquí. Ahí colocamos nuestra regla y trazamos nuestra respectiva semirrecta. Entonces aquí va a estar la trayectoria del automóvil. Este ángulo recordemos que me va a ser 105 grados y 180 más 105, si sacamos la cuenta, me da 285. Este procedimiento es más sencillo si tenemos un transportador completo. Aquí aparece el vehículo. Otro ejemplo, utiliza el transportador para medir cada ángulo, luego clasifícalos. Aquí tenemos lo que son unas rectas secantes, entonces aquí el ángulo que me piden el primero es ángulo ABC, ABC. Entonces aquí colocamos nuestro transportador aquí en el vértice que es B, alineamos con alguna de las dos semirrectas, en este caso con la semirrecta BA, y comenzamos a medir a partir de 0 hasta la medida. Si nos damos cuenta, es una medida de 52 grados y el ángulo es agudo porque es menor que 90 grados. Segundo ángulo, colocamos el transportador también alineado con el vértice B y entonces aquí me dicen el ángulo ABD, ABD. Entonces nos damos cuenta que este es un ángulo de 180 grados porque es llano.
Y el último me vendría siendo este ángulo, el cual me mide